Nos ponemos en presencia del Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, pues el Evangelio que se nos propone para el día de hoy viene en Mateo 13, del 31 al 35, y nos dice, en aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Bueno, pues si recuerdan también ya el viernes, ya en la Sagrada Escritura también nos había hablado de la parábola de la semejanza del reino, ya con la parábola del trigo y la cizaña, en donde también nos decía que siempre crece, ¿verdad? El trigo y la cizaña, y esto pues siempre lo vemos porque no nada más decimos, ay, siempre hay cosas buenas, sino que en nuestras vidas pues nos pasan también situaciones que no nos gustan, aunque andemos, como dicen, aquí queriéndonos seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces siempre hay estos dos. Y entonces por eso Jesús les dice, les propuso esta otra parábola, que es la continuación de la del trigo y la cizaña. Y nos dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Si nosotros vemos la semilla de mostaza, un día nos la dieron a conocer, pues es tan pequeñita la semilla de mostaza que son como unas cabecitas de los alfileres, como la cabecita del alfiler. Así de pequeñita es la semillita, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo estaba orando, me hacía entender que esa semilla es la fe que cada uno de nosotros tenemos. No importa que nuestra fe sea tan pequeña como esa semilla de mostaza, sino que nosotros la hagamos crecer. ¿Eh? Como dice también San Pablo, Señor, tengo fe, dice, pero aumentamela. Y también hemos oído la canción de la semilla de mostaza, ¿verdad? En el movimiento carismático. Si tuviera fe como una semilla de mostaza, y eso es lo que nos pide la palabra el día de hoy, tener esa fe, no importa cuánta fe tengamos, por más pequeña que sea esa fe, así como esa pequeñita semilla, ¿ah? Pues hay que cultivarla, porque nos dice enseguida, dice que un hombre siembra en su huerto. Esa fe hay que sembrarla cada uno de nosotros en nuestro corazón. Es donde tenemos que poner nosotros esa semilla de la fe en nuestro corazón. Y teniendo en cuenta
que la semilla no va a brotar inmediatamente cuando nosotros la sembramos. Y esto lo notamos, si se acuerdan, cuando íbamos a la escuela, generalmente era uno de los trabajos que nos dejaban ahí en un vasito desechable, lo llevábamos con tierra, nos ponían ahí un frijolito y que nosotros estuviéramos regando eso. Y al principio pues no veíamos nada, pero ya con el pasar de los días empezábamos a ver que ya salía una plantita y luego ya empezaba a crecer la plantita y todo esto pues llevaba un proceso, un tiempo. Y es lo mismo que nos habla de esta semilla que es la fe. Cuando nosotros esta semillita de la fe se la hemos sembrado ahí a los hijos, a los familiares más cercanos, a todos los que vivimos en constante trato continuo, pues nos damos cuenta que en muchas ocasiones ah, esta semillita pues no brota y no vemos en muchas ocasiones resultados, sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros hijos decimos, ah, yo quisiera que mi hijo fuera así, que mi hija fuera así, que esta persona, X persona, ¿verdad? Que también fuera de esta manera y no vemos, como dicen, esas plantitas, mucho menos vemos los frutos. Pero ¿qué es lo que pasa? La semilla ahí está. Lo único que tenemos es que esa semilla se siga regando, se siga alimentando, aunque no se vean los frutos de esa semilla, pues esa semilla ahí está. Y la palabra de Dios es a eso. Ahí está haciendo su labor, su trabajo. Y esto yo les digo porque hace unos días me tocó ver a un amigo que fuimos acólitos. Pues eso tendríamos unos 10 12 años cuando fuimos acólitos y teníamos ya mucho tiempo que no nos veíamos y nos encontramos precisamente aquí en un templo cercano aquí a nosotros en la Guadalupana, porque por ahí vive él. Y ya nos saludamos y entonces me dio gusto porque él nos decía que es ministro, ¿verdad? De la comunión y ayuda, y vemos también que su esposa, pues como que participa ahí en este templo también. Y hoy que estaba yo orando este evangelio, me acordaba, dije, esa semillita que a lo mejor nos sembró un padre, aquel padre que nos llevaba en aquel tiempo, que ya por cierto hasta falleció, y en aquel entonces recuerdo yo que nos regaló una Biblia a cada uno de los acólitos. Y yo en lo personal, esa Biblia pues la tuve guardada ahí durante muchísimo tiempo. Pues nada más la se desempolvaba. Y después, ahora que estoy viendo la palabra, pues digo yo, ¿cómo me doy cuenta de cómo me sirvió esa Biblia que tuve yo durante mucho tiempo? Y para mí eso fue como aquella semillita que el Padre sembró en nosotros, también en este otro amigo, les digo. Y ahí se queda la semillita, pero tarde o temprano vemos que da esos frutos. Y es entender y tener esa paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros y no desesperarnos. Y aquí hago alusión también a la primera lectura, en donde vemos que cuando Moisés, ¿verdad?, sube a hablar con Dios, dice ahí que tarda un tiempo. ¿Y qué le pasó a ese pueblo israelita? Pues se desesperó porque ya no venía José y eso, y se pervirtió. Y ahí nos dice que hasta hicieron un becerro de oro para adorarlo y todo. Y entonces, pues yo veo esto, que no nos suceda como a ese pueblo,
que aunque no veamos los frutos, aunque no veamos las cosas claras, tener confianza y fe que esto va a fructificar, porque luego nos dice ahí que esta semillita, dice, se desarrolla esta semilla y es, a pesar de que era la semilla más pequeña, dice que es una, ¿verdad?, de los arbustos más grandes. En otras, dice las hortalizas, ¿verdad? Que es como una hortaliza, o sea, la semilla de mostaza, dice, pero da unos arbustos tan grandes, de manera, dice, que los pájaros hacen su nido en las ramas. Y esto, viéndolo nosotros, cuando la semilla fructifica, cuando la semilla ya tiene, ¿verdad?, este arbusto grande, pues vemos y lo hemos constatado también nosotros. ¿Cuánta gente que nos conoce y sabe que andamos en esto, pues se nos Mm, unen y es para vienen pedir y préstamo. nos preguntan, ¿verdad? A ver, ustedes que andan más cercanos allá a Dios, ¿verdad? Les pedimos y esto, y yo siempre les digo, ¿verdad? No crean que porque andamos en esto ya tenemos vamos a decir, la interlocución directa ahí con Dios, ¿verdad? No, a lo mejor los oye más a ustedes, ustedes también pidan, les digo. Pero es que andábamos muy alejados y eso, pues precisamente por eso, pidan para que se acerquen, ¿verdad? Para que también los escuche. Y es ir viendo, sí, que esta semilla, tarde o temprano, pues da esos resultados. Si nosotros sabemos cultivarla, si sabemos cuidarla, vamos a encontrar que los resultados son favorables. Y es un proceso también que debemos de cuidar para que no nos pase, como a ese pueblo de Israel, que iban también, en un descuido que tuvieron, pues, como dice ahí, ya se pervirtieron y ya vieron, ¿no?, otros caminos diferentes y empezaron a adorar a ese ídolo que hicieron hasta de oro. ¿Ah? Y es que nosotros tengamos en cuenta que sea constante ese cuidado que nosotros tenemos en esta semilla como la semilla de la mostaza, en esta semilla de la fe. ¿Ya? Y pues y también vemos aquí mismo que también, por si fuera poco, también Jesús aquí, ¿verdad?, les vuelve a repetir para el reino con otra parábola. Lo que me llamaba la atención es que en la primer parábola nos dice. Dice, la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. O sea, se refiere al hombre. Pero aquí en esta vamos a ver que también ahora se refiere a la mujer, porque nos dice, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer. Dice, y mezclándola con 3 medidas de harina, ¿ya?, toda la masa, dice, acabó por fermentar. Y yo orando esto, pues veía que es cierto, a veces así como en la parábola anterior, con un poquito, con una semilla tan pequeñita, ahora con un poco de levadura, dice, ¿cómo esto puede dar muchos frutos? Y yo en me hacía entender que la levadura era la palabra de Dios. Y en cuántas ocasiones con un poco de palabra que nosotros nos den por ahí o tengamos, ¿cómo va a dar tanto fruto? ¿Cómo va esto? Como dice aquí, a toda la harina la transformó. Y así vemos nosotros que no por ponerle en ocasiones los quienes hacen el pan, no por ponerle o para que fermente más rápido, para que fermente, ¿verdad?, mucho, no le ponen, ¿verdad?, una cucharada grandota ahí a lo que van a fermentar. Yo veo que también es un poco de levadura la que ponen. La mezclan y esa levadura que es la palabra, pues es la que va a transformar y la que va a ir
regándose a todos y cada uno de nosotros. Y también aquí mismo, es que nosotros seamos conscientes que esa palabra la tenemos que cuidar. Así como en el caso de la semilla la tenemos que regar, la tenemos que tener sus cuidados, pues también la palabra, ¿verdad? De Dios tenemos nosotros que ir cuidándola, tenemos que ir día a día entendiéndola, que alguien nos los vaya haciendo entender, como le pasó a aquel eunuco. Dice que iba leyendo, pero dice que le preguntaron, ¿y qué entiendes? No, pues nada, dice, nomás vengo leyendo, dice, no hay quien me la explique. Y así nosotros mismos, buscar o nosotros, ¿verdad? Los que tenemos ya un poquito de camino, tratar de buscar a los demás para que también ellos entiendan. Y a muchas ocasiones decimos, pues yo nada más le dije esto, X, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, a veces con unas pocas palabras, eso es lo que nos hace entender. Como dice Enrique, yo también así soy, dice Enrique, a veces yo me quedo, dice, con una palabra, que es la que me llegó y esta es la que me está, ¿verdad? Haciendo transformar, haciendo crecer, haciendo todo eso. Y es cierto, no le hace que sea un poco de levadura la que le demos nosotros a los hermanos, para que ellos también, ¿verdad? Llega a todo. Y esto se me imaginaba, ¿verdad? Como en la Eucaristía, no porque nos den, ¿verdad? Un pedacito de hostia, ya nos están dividiendo, ¿verdad? A Jesús. Jesús se hace en todo. Con un poquito que nos den, cuando la dividimos, que si hay 4 personas, se divide en 4 partes, se reparte y es como si la tomáramos completamente. Entonces, ir entendiendo con estas dos parábolas que pues la esperanza, ahorita que tenemos, ¿verdad? En este año de la esperanza, es lo que nos va a hacer a nosotros crecer. En el caso de la semillita, pues esperar a que ésta empiece a fructificar, empiece a ser esa plantita, aquella semillita, y ya después llega a ser ese arbusto, o sea, tener esa esperanza cada uno de nosotros. Al igual que en la levadura, que con esa poquita levadura que nosotros la mezclamos cuando se hace pan, pues se va a fermentar, dice, toda la masa. Y en muchas ocasiones no necesitamos darles un sermón largo, sino a veces al otro lo que necesita es con alguna palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos ilumine y los ilumine para que les llegue con esa palabra también podernos ir transformando nosotros y poder transformar a los demás. Y pues este día es también irle pidiendo a nuestra Madre Santísima, a nuestra Madre María, para que seamos dóciles, como ella fue dócil a ese espíritu, y tengamos esa confianza de que aunque sea la semillita o la poquita levadura que nosotros podamos aportar con los demás, tengamos esa esperanza y esa confianza en que esto pequeño que nosotros ponemos, como nos dicen aquí en el Verum Dei, puede llegar a muchos. Entonces, pues es tener siempre esa confianza y esa esperanza que el Espíritu Santo también va a hacer su obra y pedir en este día, pues que aumente nuestra fe y nos transforme por la palabra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendecido día y buen inicio de semana para todos.